tema del proyecto, que nadie ha hablado mucho, porque vino el tema del IVA, vino el tema de la... Pero es un proyecto súper importante de la extinción de dominio. Yo quisiera que comiences... El señor Velázquez que no ha trabajado. A ver, Jaime Velázquez, usted que ha trabajado poco, ¿cómo estaba, querida asambleísta? Aquí estaba Andrea también, ya la escuchó, así que... Hola María Mercedes, querida, buenos días, ¿cómo ¿Cómo vamos? les va? Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Que empiece un gusto Andreita. que empiece Andreita, no el señor Velázquez, después el señor Velázquez. Claro. Empieza Andreita. Pobre Jaime, ya porque me Pobre dijo Jaime, Olivia. pero Sí, por Dios. por eso le vamos a ¿Qué le voy a castigar. decir? María Mercedes, querida, buenos días, ¿cómo vamos? Una de las cosas que más le preocupa a la gente con el tema de extinción de dominio, creo que tú manejas súper bien el porqué, es el tema de la regresión. ¿Por qué el tema de que no tenga un límite las generaciones atrás? Y para aquellos que no estamos empapados en la terminología, básicamente habla de que si tú tienes algún bien que fue adquirido con fondos ilícitos, el Estado debería tener derecho a retirártelo. Aquí viene la pregunta o el meollo, por así decirlo. ¿Hasta cuántas generaciones se debe comprobar que el dinero es lícito? ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que es lo más complejo o hay algo más complejo en la ley de extinción de dominio? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Sí, llegó el proyecto de ley del presidente, el último proyecto económico urgente, justamente hace una modificación a la ley de extinción de dominio que existe. La ley de extinción de dominio que existe tiene bastantes dificultades porque es una ley que va atada a un proceso penal. Entonces, tenemos que tener una sentencia sobre un delito precedente, ¿no es cierto? Llámese lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cualquiera de los causales del COIP, ¿no es cierto? Y en base a esa declaración se puede empezar un trámite de extinción de dominio que también es un juicio. Entonces, realmente esto complica muchísimo porque nosotros estamos tratando también en la comisión la ley de lavado de activos. Entonces hemos invitado a todas las instituciones y a todos los órganos que intervienen en este proceso y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el último año hubieron más de 150 actividades sospechosas que se reportaron a UAFE, se reportaron a Fiscalía. Que Sin generaron embargo, un ROI o no. Exactamente, generaron un ROI, exactamente. Y luego de las investigaciones pasaron a Fiscalía y solamente se han logrado sentenciar 2 casos. O sea, es realmente sumamente complejo. A ver, en el caso actual, lo que nosotros y lo que el presidente está proponiendo es una ley que no tiene temporalidad, porque el origen lícito de los bienes no tiene que tener temporalidad. O sea, digamos que tú tienes una casa para que la gente nos entienda, ¿no es cierto? La casa tiene que haber sido o comprada con el trabajo, ¿no es cierto? Que tú puedas demostrar, puede haber sido donada por tu familia, puede haber sido heredada, puede haber sido, por último, hasta regalada, ¿no es cierto? Entonces, pero tú puedes tener una trazabilidad, o sea, puedes ir haciendo una línea e ir encadenando ese dinero desde dónde salió. Entonces, realmente no tendría que tener temporalidad ni tiempo porque en cualquier espacio, ya sea por herencia, por donación, por último, hasta te ganaste la lotería, ¿no es cierto? Pero es importante que tú puedas demostrar el origen de esos recursos. Entonces, el dinero siempre tiene una trazabilidad y a eso es a lo que va orientada la ley. María A la Mercedes, y una pregunta, sí. con lo que hablas de que si en este momento la ley actual, si tú no tienes alguna sentencia ejecutada o algún proceso penal pasando, simplemente no se genera un rollo. Entonces yo te pongo un ejemplo un poco más así, a calzón quitado. Si una hija o un hijo de un comprobado narcotraficante hereda todas las haciendas, avionetas, yo qué sé, camarones, lo que sea, ¿cómo se hace si esa persona no comete ningún delito como para poder generar un ROI? Exactamente. O sea, el problema es que, digamos que en el caso penal, la imputación va a las personas. O sea, yo voy directamente, imputo a la persona y digo, esta persona ha cometido el delito de lavado de activos, o de enriquecimiento ilícito, o de cohecho, o de corrupción. Bueno, en definitivas cuentas, cualquiera de los delitos. ¿Qué pasa cuando esta persona fallece, por ejemplo? Se muere. Entonces, inmediatamente para el proceso penal y los bienes, los activos, el patrimonio, puede ser heredado, puede ser distribuido de esa manera. Entonces, la siguiente persona no tiene ninguna imputación porque en este caso, en el proceso penal va a la persona. En este proceso de extinción de dominio vamos a los bienes, a las cosas, al patrimonio. O sea,
independientemente, nosotros no necesitamos que haya una sentencia de una persona que diga, esta persona tiene una sentencia ejecutoriada por lavado de activos. O sea, en el caso de Norero, ¿sí? ¿Se hubieran podido coger los activos de él luego de su fallecimiento porque ya estaba sentenciado o no? Por supuesto que sí, no solamente cuando estaba sentenciado, sino previamente, porque con el debido proceso, porque no se trata aquí, la gente tiene la idea de que la ley de extinción de dominio es un mecanismo que sirve para perseguir, en lo absoluto. ¿Ya? Lo que estamos persiguiendo es la trazabilidad de los recursos, ¿no es cierto? Entonces, si a ti te empiezan a investigar y te dicen, a ver, Andrea, usted cuénteme de dónde tiene su casa. Entonces, tú tienes todo el tiempo el derecho, ¿no es cierto?, de poder presentar toda la documentación y demostrar el origen de ese bien, de esa casa, de ese carro, de ese terreno, por último, de los recursos económicos, ¿no es cierto? Ya sea que lo has hecho por el trabajo, ya sea que lo has hecho por una comisión de ventas, o sea, un sinnúmero de cosas en donde tú tienes el tiempo y la posibilidad de defenderte. O sea, aquí no es que se trata de que yo le pongo el dedo encima a alguien y digo, esta persona es sospechosa. Como el ejecutivo es quien maneja la UAFE, entonces yo mañana soy presidente del Ecuador y a mí me cae mal María Mercedes, entonces le digo aquí a Eduardo, genéramele una persecución que quiero saber hasta el último centavo para ver qué tiene de mal. ¿Qué pasa? Mucho. En el Ecuador pasa. Y ya pasó, creo, durante algún tiempo. Entonces, eso, María Mercedes, explicarle a la gente que de ninguna manera la ley de extinción de dominio puede ser utilizada a través del Ejecutivo para que la UAFE persiga a los amigues que le caen mal. Entonces, además que no solamente la UAF, entendamos lo siguiente, hay muchas instituciones que están obligadas a reportar. Por supuesto, la UAF es una parte central, pero tenemos la Asociación de Bancos, o sea, los bancos tienen obligación de reportar, las cooperativas tienen obligación de reportar, los notarios tienen obligación de reportar, porque nos hemos dado cuenta, si ustedes han visto, no necesariamente los dineros ilícitos pasan a través del sistema financiero, sino también son transacciones en efectivo en compra de vehículos, en compra de cosas. Han habido alertas de diferentes medios periodísticos que dicen que hay provincias, por ejemplo, como la mía, en donde hay compras de bienes raíces en efectivo. Entonces, bueno, por último, está bien que tú compres en efectivo, pero tienes que demostrar de dónde salieron esos recursos. Así es, y entonces, como tú dices, tú vienes de una provincia donde las papas queman, es justamente en Manabí, es uno de los lugares donde más creo que necesitamos, en la costa en general, verificar de dónde vienen todas estas transacciones en efectivo para comprar casas y carros que da miedo. Imagínate una cosa, no solamente la provincia de Manabí, en general el país, estamos hablando de que no hay un estudio específico del monto de los recursos ilícitos que están circulando, pero más o menos se habla de que anualmente es entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. Así es, así es. O sea, es una locura. Y además, lo que tenemos circulando en el momento es 3 veces el Producto Interno Bruto. O sea, tenemos 3 veces circulando el Producto Interno Bruto en economías ilícitos. En economías ilegales. María Mercedes, te mando un abrazo, fuerza, por favor, a meterle ñeques a la ley de extinción de dominio, y le paso a Jaime, que está ya listo haciendo pesas, pero ahorita las va a dejar para poder hacerte una pregunta. Una pregunta, don Gracias, Jaime. Ya, señor Eduardo, ya, sí sé que es una sola pregunta. ¿Cómo le va a María Mercedes? Simplemente, ¿cómo... en un momento dado, ¿cómo garantizar justamente que no se produzca lo que usted acaba de decir? Es decir, que no haya una persecución de acuerdo a intereses particulares de asambleístas o de presidencia o de algún abogado mañoso que quiere hacer la vida imposible a una persona. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo que hablamos es lo siguiente, es una ley que va independientemente de la declaración de una responsabilidad penal, por un lado. Pero por el otro lado, lo que se está estableciendo es que existan todas las garantías. O sea, que haya el debido proceso y las garantías. Entonces, se está hablando de la garantía de la dignidad, del derecho a la propiedad, las garantías de integración, el debido proceso, el principio de objetividad, la presunción de buena fe, porque, por ejemplo, le voy a poner un caso. Digamos que usted va y compra una casa, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y esa casa se ve involucrada en un problema de lavado de activos o se ve involucrada en un proceso de que el constructor o la persona que le está vendiendo, ¿no es cierto?, ha comprado esa casa con dineros ilícitos. Entonces, en su caso,
Usted está comprando un bien y usted está actuando de buena fe, o sea, usted lo que está es adquiriendo un bien de buena fe. Entonces, todo eso se está buscando para que la ley contemple y pueda, primero sea un proceso absolutamente reservado, que no sea público, porque aquí no se trata de dañarle la honra absolutamente a nadie, pero sí se trata de un poco, hay la doble instancia, hay la posibilidad de apelación, y entonces estamos estableciendo todos los procesos para poder garantizar que haya los derechos y las garantías fundamentales, el derecho a la propiedad. Entonces, no se trata de perseguir, van a haber jueces, o sea, se está estableciendo jueces y fiscales especializados en el sector de anticorrupción. Ayer justamente tuvimos una conversación con algunos de los un abogado que es catedrático, y nos contaba que ellos han especializado a algunos de los jueces que ahora están actuando y que tienen toda la capacidad para hacerlo. Entonces, no se trata en ningún momento de ningún tipo de persecución, pero sí se trata de evitar y cortar estos recursos que están financiando definitivamente la violencia que estamos viviendo ahora en el país. Clarísimo, Mercedes. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Jaime, asambleísta, ¿cómo le va? Lo cierto es que dentro de la Asamblea Nacional al tema no hay que verlo políticamente, sino lo que realmente requieren los ecuatorianos, porque si no vamos a seguir hablando de esta clásica frase de que primero están los intereses de los partidos políticos o los intereses personales por sobre los intereses de los ecuatorianos, asambleísta. Por supuesto que no. O sea, yo creo que esta ley hay que tratarla con muchísima responsabilidad y de una manera absolutamente técnica. Tenemos países vecinos que ya tienen esta ley durante mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Colombia, que fue uno de los primeros países que tuvo esta ley, que salió desde la ONU. Entonces, es una ley que se ha ido nutriendo y que se hizo una modificación en el 2014 y se ha ido haciendo modificaciones hasta el 2021. Ayer en la comisión justamente se planteó la posibilidad de coger la ley colombiana y poder un poco adaptarla a la situación actual del país, porque por supuesto cada una de las constituciones tienen una diferencias. Quiero que la gente entienda perfectamente bien que en la ley nosotros vamos a tratarla de una manera absolutamente técnica, no política, porque a nosotros no nos interesa que se persiga a nadie, pero sí nos interesa que los recursos que provienen de actividades ilícitas. Y le comento una cosa, no solamente hablamos de narcotráfico, la gente habla de narcotráfico, pero aunque no crea, la trata de personas, trata de órganos, los valores son muchísimo más graves que el narcotráfico. Y eso son crímenes terribles, o sea, y nosotros no podemos permitir que esos recursos sigan financiando este tipo de delitos. Asambleísta Eduardo, continúa con la entrevista. Sí, asambleísta, qué gusto de tenerla aquí en I99, ya lo hemos tenido otras veces aquí en el programa Diálogo. Hemos hablado del dinero del narcotráfico, usted ha señalado de la trata de personas, de la minería ilegal, de todo, pero hay otro más, que es el tema del robo político, el que se le hace a las arcas del Estado y ganan mucha plata, y de pronto usted ve gente que llegó a Quito en bus, a estar con 10 carros cada uno de $150,000 y no tenían ni casa, vivían donde los papás, y de pronto tienen mansiones en Cumbayá, en San Borondón, en la Vía La Costa, departamentos en Salinas, en Salinas, bueno. Entonces, yo creo que ese es también a seguir. Lo único que a mí me preocupa, y lo entiendo, porque los procesos judiciales son engorrosos, ¿ya? Entonces, hay que tomar las precauciones para que la sentencia sea lo final. Es decir, si hay casos concretos, como los de delincuencia organizada, minería ilegal, se puede hacer la extinción de dominio, pero esto tiene que pasar un tiempo hasta que haya una sentencia. Solamente eso es lo que yo quiero saber. Necesariamente tiene que pasar el tiempo que el juicio culmine, y si termina y le dan la razón, como pasa aquí en el Ecuador normalmente a los que no deben, ¿qué va a pasar con esos bienes que ya se han incautado? A ver, le comento dos cosas. Por supuesto, todas las personas políticas, los políticamente expuestos, tienen obligación de hacer unas declaraciones, tanto en Contraloría como en UAFE y en diferentes lugares. Entonces, es importante entender que sí hay un control sobre eso. Tenemos entendido
que la Contraloría ya va a empezar a usar inteligencia artificial justamente para poder ver patrimonios, incremento de patrimonios no justificados en el caso de los políticos. Pero más grave aún es que nosotros no nos damos cuenta que el enriquecimiento ilícito privado es muchísimo más alto que el público. Nosotros normalmente no nos fijamos en las personas privadas, ¿no es cierto? O sea, la gente que trabaja, tiene empresas privadas o se dedica al sector privado, no nos fijamos, pero ahí hay muchísimo más recursos que realmente en los políticamente expuestos. Okay. Ahora, en el caso de lo que usted me pregunta, la ley actual de extinción de dominio sí va atada a un proceso penal. Entonces, eso es gravísimo porque los procesos penales, lastimosamente en nuestro país, tienen tiempos estoy de acuerdo, muchísimo tiempo. Ya, exactamente. En este caso, la ley nueva de extinción de dominio no va atada a un proceso penal, porque nosotros no le imputamos a la persona, o sea, nosotros no necesitamos declararle a la persona cohecho o enriquecimiento ilícito o algún tipo de delito que está tipificado en el COIP, sino que se va atrás de los bienes. Por ejemplo, ahí empieza, por ejemplo, ahora en el caso Metástasis, han aparecido un montón de personas a las que nosotros le podríamos decir, muy bien, por favor, explíquenos de dónde salieron estos recursos, de dónde salieron estos vehículos, de dónde salieron estas casas, de dónde salieron estos bienes. Entonces uno va atrás de los bienes. O sea, ¿a qué me refiero? Independientemente de que la persona, no necesariamente la persona tiene que tener un proceso penal abierto en relación a los bienes de origen ilícito. Entonces, por supuesto, se van a dar todas las garantías y se da incluso la posibilidad de una doble instancia e incluso de la apelación. O sea, pero es un proceso independiente al proceso penal. Ok, queda claro, asambleísta. Le agradecemos, le mandamos un abrazo. Vamos a seguir conversando. Tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, un gusto. De igual manera. Pagamos el corte comercial, queridos amigos.